Hola, bienvenido a mi podcast para ayudarte a resolver la tarea de esta semana. Hoy en el taller de cómic volveremos a contar una historia. Se los voy a explicar paso a paso. Primero, mi historia es La oveja negra de Augusto Monterroso. Vamos a leerla. En un lejano país existió hace muchos años una oveja negra. Fue fusilada. Un siglo después, el rebaño arrepentido le levantó una estatua ecuestre que quedó muy bien en el parque. Así, en lo sucesivo, cada vez que aparecían ovejas negras, eran rápidamente pasadas por las armas para que las futuras generaciones de ovejas comunes y corrientes pudieran ejercitarse también en la escultura. Ahora, intentaremos comprender la historia, un punto a la vez. Lo primero es, ¿dónde pasó esto? La historia nos dice que fue en un país muy lejano. ¿Cuándo? Pasó hace muchos años y hace distinción de dos tiempos. Está el pasado origen, que es el momento que consiguieron a la oveja negra, y luego un siglo más tarde. Luego introducen un futuro que están hablando de en lo sucesivo. Luego vamos a ver quiénes están involucrados. Bueno, primero está la oveja negra, luego las ovejas comunes de un siglo pasado, que estamos hablando del momento en que consiguieron la primera oveja negra, y luego las ovejas comunes de un siglo después. Bueno, ahora vamos a preguntarnos qué pasó. Iremos paso por paso, viendo cada acción dentro del cuento. Primero, hace muchos años aparece una oveja negra. Segundo, fusilan a la oveja negra. ¿Por qué? No nos dice, solo nos dice que la fusilan. 3. Las ovejas comunes sienten remordimiento, dicen que se han arrepentido. 4. Levantan una escultura en honor a la oveja negra que han fusilado un siglo antes. 5. Las ovejas comunes aman la escultura, a ellas les gustó cómo quedó en el parque. 6. Toda oveja negra se va a fusilar y se levantará una estatua por cada una en el futuro. Entonces, en resumen, estas son las 6 acciones que aparecen en esta historia. Entonces, ¿qué pasó? Yo puedo decir que, las ovejas blancas instituyen un genocidio como excusa para hacer escultura. O podría decir que las ovejas blancas descubren por accidente que son buenos escultores. O que las ovejas negras son víctimas eternas de las ovejas comunes que buscaron una justificación para matarlas. Entonces, cada quien tendrá en resumen qué fue lo que pasó. Y eso también dará pie a la perspectiva de cada uno de nosotros y cómo querramos contar la historia. Por ejemplo, la historia de Batman se ha contado cientos de veces, pero cada quien hace un énfasis distinto. Entonces, luego respondemos el por qué pasó esto. Podemos ir por sucesión de eventos, podemos ir a nivel general. A nivel general, la historia en sí mismo dice que instituyen lo de pasar las ovejas negras por las armas para que las futuras generaciones de ovejas comunes y corrientes puedan ejercitarse en la escultura también. Entonces ya ahí tenemos una razón y un porqué, pero podemos seguir buscando otros porqués y otras motivaciones. Por ejemplo, la oveja negra era diferente y única y rara y por eso fue fusilada. Yo podría especular eso. Lo segundo es el remordimiento. Que en el cuento aparece arrepentimiento, pero la realidad es que si se hubiesen arrepentido, pues no habrían vuelto a matar ninguna oveja negra. Pero el remordimiento las llevó a levantar la estatua. ¿Por qué hacer todo esto por unas esculturas? Entonces puedo decir que pasó porque quieren hacer arte a toda costa. O sea, no importan los medios, lo que importa es el fin. Esas pudieran ser las motivaciones de mis personajes. Incluso podríamos pensar muchas más. Ahora vamos a tratar de pensar en cómo sería el arco dramático de esto. Hemos dicho que toda historia tiene inicio, desarrollo y fin, que tiene un primer acto, segundo acto y un tercer acto. Aunque, esa sería la estructura más clásica. Entonces, ¿cómo es nuestro arco dramático? En el primer acto aparece una oveja, sería la primera acción del primer acto. Entonces estamos hablando que el primer acto presenta a los personajes, que tenemos al personaje de la oveja negra. La oveja es fusilada, entonces el momento en que se introduce el conflicto, el primer conflicto, entonces pasado esto inicia el segundo acto. El segundo acto desarrolla todo lo que ocurrió finalmente a partir del conflicto del fusilamiento de la oveja negra. Entonces las ovejas un siglo después se arrepintieron, levantaron una estatua y por último deciden que les parece demasiado fabulosa la estatua y que deberían seguir haciendo las estatuas. Por lo tanto, terminamos en un desenlace en que es condenar a toda oveja negra a fusilamiento para poder continuar haciendo la estatua. Y ese final
constituye el tercer acto, que es el punto en que el conflicto se resuelve, el problema se resuelve. Entonces, tenemos nuestros 3 actos. Primer acto, la oveja negra y el conflicto con la oveja negra. Segundo acto, cómo se maneja ese conflicto, qué vamos a hacer respecto de eso. Y el tercer acto es cómo lo terminamos resolviendo. Conciliamos, o quedan todos felices, o es toda una tragedia. Entonces, vamos a volver a contar la historia, que es el ejercicio que nos ocupa. ¿En cuántas acciones voy a contar eso? Que es lo que nos pide el ejercicio. La vamos a contar en 6 acciones. Pudiéramos contarla en mucho más, pudiéramos hacer una película. Pero por ahora, para poder hacer el ejercicio, solo vamos a hacer 6 acciones. Ven que es muy sencillo. Hasta ahora, por un lado, hemos tenido la oportunidad de revisar como las cosas tal cual son en la historia y nos ha dado chance de incorporar nuestro propio sentir, pensar sobre esa historia que nos están contando, a pesar de que ven que es muy cortita. Entonces lo vamos a contar únicamente en 6 acciones. Luego, ¿cómo es mi estructura? Hay varias estructuras, pero vamos a trabajar con la estructura clásica y vamos a hacer 3 actos, ¿verdad? Quiere decir que yo debo desarrollar en 6 acciones un inicio, un desarrollo y un final. Ahora, ¿cómo lo voy a contar yo? Para mí, ¿qué pasó? Entonces, vamos a contar exactamente cómo nosotros sentimos, pensamos esta historia, qué es lo que se nos ocurre, cómo nos relacionamos con ella y podemos hacer un énfasis en una cosa particular o en un tema que nos estamos planteando. Por ejemplo, aquí pudiera yo centrarme más bien en el racismo o pudiera más bien centrarme en el arte, lo que yo he entendido al respecto de eso y cómo me relaciono yo con eso. Todo depende de cada quien. Ustedes son totalmente libres de contar lo que mejor les parezca. Entonces, ¿cómo lo conté yo? Empezamos. En la primera acción yo he puesto que una oveja blanca creyó que su sombra se movía sola y corrió a buscar ayuda. Y ya introducimos el primer conflicto. La oveja blanca estaba re asustada y se fue a buscar ayuda. Muy bien, entonces empieza el desarrollo. La oveja blanca vuelve con ayuda y se dieron cuenta de que era una oveja de color negro, no era una sombra, y por el miedo la fusilaron. Luego, un siglo más tarde, las ovejas comunes lanzan un estudio que dice que las ovejas negras pues también son ovejas. La cuarta acción, bueno, el rebaño está muy triste porque se dan cuenta que han asesinado a una oveja real y levantan una hermosa escultura en su honor. Quinta acción, la oveja gobernante secretamente seguía teniendo miedo y convencía a otros del miedo que él tenía. Eso introduciría un conflicto nuevo. ¿Cómo vamos a resolver ese conflicto? Por si las dudas, porque había gente con duda porque también tenían miedo, acordaron matarlas siempre, argumentando que el propósito en la vida de las ovejas negras, que también eran ovejas, era convertirse en esculturas igual de raras y preciosas con ese color azabache que cargaban. Esta es mi versión de la historia de Augusto Monterroso. Verán que sigue siendo lo mismo, digamos, en esencia. Tenemos como personajes a las ovejas blancas y a la oveja negra. La oveja negra es fusilada al inicio. Hay un recorrido en que se levanta una estatua ecuestre, igual las ovejas blancas se entristecen y de alguna manera llegan a la conclusión de que la solución es perpetuar el realizar las esculturas. Entonces vean que es lo mismo. Al final de mi versión acuerdan matarlas siempre y dicen que bueno, nada, las ovejas negras están ahí para eso. Y un poco parecido en el cuento de Augusto Monterroso, que dice que bueno, que siempre las van a fusilar para que las futuras generaciones puedan hacer escultura también. Así fue como yo lo hice. Cualquier duda, cualquier cosa, pues nada, aquí en los comentarios del grupo de Facebook y estamos a la orden para resolverla.